El Evangelio según San Juan, capítulo 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada se hizo. Cuanto ha sido hecho, en Él es vida, y la vida es la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas, y las tinieblas no la sofocaron. Hubo un hombre enviado de Dios de nombre Juan. Este vino como testimonio para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino el testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que con su venida a este mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo. El mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. A todos los que le reciben, les da el ser hijos de Dios. Él, que no nació ni de la sangre, ni de la carne, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó con nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria cual de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan daba testimonio de él y gritaba: Este es del que yo dije, el que viene detrás de mí ha sido antepuesto a mí, porque era primero que yo. De su plenitud, en efecto, todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la fidelidad vinieron por Cristo Jesús. A Dios nadie lo vio jamás. Un Dios unigénito que está en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer. He aquí el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿Tú quién eres? Él confesó y no negó. Confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Entonces qué? ¿Eres Elías? Y dijo: No lo soy. ¿Eres profeta? Respondió: No. Pues ¿quién eres? Le dijeron, para dar respuesta a quienes nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy una voz que grita en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos, y le preguntaron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Respondióles Juan: Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno que no conocéis. Es el que viene después de mí, y a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Estas cosas pasaron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es de quien yo dije: Después de mí viene un hombre que ha sido antepuesto a mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, mas para darlo a conocer a Israel, he venido yo que bautizo con agua. Y Juan atestiguó: He visto al Espíritu como paloma descender del cielo y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Sobre el que veas descender y posarse el Espíritu, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente estaba aún allí Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que pasaba, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo:
venid y veréis. Fueron pues y vieron donde vivía, y estuvieron con él aquel día. Era como la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y seguido a Jesús. Andrés encontró a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que significa el Cristo, y le llevó a Jesús. Jesús lo miró y dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú serás llamado Cefás, que significa piedra. Al día siguiente quiso Jesús salir para Galilea, encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, patria de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y los profetas, es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir alguna cosa buena? Felipe contestó: ven y verás. Jesús vio a Natanael que se le acercaba y dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Natanael le dijo: ¿de qué me conoces? Jesús le contestó: antes que Felipe te llamase, te vi yo, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: porque te he dicho que te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. Y le dijo: en verdad os digo, que veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. San Juan, capítulo 2. 3 días después, hubo una boda en Caná de Galilea, en la que se hallaba la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos, y como faltase vino, dijo a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús contestó: a ti y a mí, ¿qué, mujer? Mi hora aún no ha llegado. La madre dijo a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra para las abluciones de los judíos, de 2 o 3 metros cada una. Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta los bordes. Añadió: sacad ahora y llevad al maestresala. Y lo llevaron. Apenas el maestresala gustó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando se ha bebido bastante, el peor. Tú has guardado el buen vino hasta ahora. Así, y en Caná de Galilea, dio Jesús principio a sus milagros, manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y allí estuvieron solos unos días. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y cambistas sentados. Hizo un azote de cuerdas y los echó a todos del templo con las ovejas y los bueyes. Tiró las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los vendedores de palomas: quitad esto de aquí. No hagáis de la casa de mi Padre un mercado. Sus discípulos se acordaron que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces los judíos dijeron: ¿qué señal nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos le replicaron: se edificó este templo en 46 años y tú lo vas a levantar en 3 días. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos que ya lo había dicho, y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús.
Mientras estaba Jesús en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, al ver los milagros que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos, y no necesitaba que le informasen de nadie, que él mismo sabía lo que hay en el hombre. San Juan capítulo 3. Había un fariseo llamado Nicodemo, principal entre los judíos. Este llegó a Jesús una noche y le dijo: Rabí, sabemos que Dios te ha enviado como maestro, porque nadie puede hacer los milagros que tú, si no está Dios con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dijo Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso volver al seno de su madre y nacer de nuevo? Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu. No te extrañes que te diga: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y se oye su ruido, pero no se sabe de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Nicodemo respondió: ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús: ¿tú eres maestro de Israel y lo ignoras? En verdad te digo, que hablamos de lo que sabemos y atestiguamos lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os digo cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeríais si os dijera cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que quien crea en él tenga vida eterna. Porque tanto ha amado Dios al mundo, que le ha dado a su Hijo unigénito, para que quien crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Pues no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Quien cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La causa de la condenación consiste en que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. En efecto, quien obra mal odia la luz, y no va a la luz, para que no se descubran sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que se vean sus obras que están hechas en Dios. Después de esto, fue Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, donde moraba con ellos y bautizaba. También Juan bautizaba en Ainón, próximo a Salim, pues allí abundaba el agua y acudían muchos a bautizarse. Juan no había sido encarcelado aún. Surgió una disputa entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación. Fueron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, del que tú diste testimonio, bautiza y todos acuden a él. Juan respondió: el hombre no puede apropiarse nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. Quien tiene esposa es esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se alegra mucho con la voz del esposo. Así que mi gozo es completo. Él debe crecer y yo menguar. El que viene de arriba está sobre todos. El que es de la tierra es terreno, y como terreno habla. El que viene del cielo está sobre todos.
Lo que vio y oyó, eso testifica, y su testimonio nadie lo admite. El que lo acepta, certifica que Dios es veraz, porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues no da el Espíritu con medidas. El Padre ama al Hijo y puso en sus manos todas las cosas. Quien cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no quiere creer al Hijo no verá la vida. La ira de Dios pesa sobre él. San Juan capítulo 4. Cuando supo Jesús que los fariseos sabían que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no bautizaba Jesús mismo, sino sus discípulos, dejó Judea y salió otra vez para Galilea, y debía pasar por Samaria. Llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que dio Jacob a su hijo José, donde estaba la fuente de Jacob, y cansado del camino, se sentó junto a la fuente. Era alrededor de la hora sexta. Viene entonces una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Dícele la mujer samaritana: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Es que los judíos no se trataban con los samaritanos. Jesús contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva». Dícele la mujer: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le respondió: «El que bebe esta agua tendrá otra vez sed, pero el que beba del agua que yo le diere no tendrá sed jamás. Más aún, el agua que yo le daré será en él un manantial que salte hasta la vida eterna». Dícele la mujer: «Dame, Señor, esa agua para que no tenga sed, ni venir aquí a sacarla». Jesús contestó: «Anda, llama a tu marido y vuelve aquí». La mujer le respondió: «No tengo marido». Dícele Jesús: «Muy bien has dicho que no tienes marido, porque tuviste 5 maridos, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En esto has dicho la verdad». Dícele la mujer: «Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron a Dios en este monte, y vosotros decid que el sitio donde se ha de adorar es Jerusalén». Dícele Jesús: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que no conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y esta es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así son los adoradores que el Padre quiere. Dios es espíritu, y sus adoradores han de adorarlo en espíritu y en verdad». Dícele la mujer: «Sé que vendrá el Mesías, el llamado Cristo. Cuando Él venga, nos aclarará todo». Dícele Jesús: «Yo soy el que habla contigo». En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que conversara con una mujer, mas ninguno le dijo: «¿Qué preguntas o por qué hablas con ella?». Dejó pues la mujer su cántaro y fue a la ciudad a decir a la gente: «Venid a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Será acaso este el Cristo?». Salieron de la ciudad y fueron a él. Entretanto, sus discípulos le rogaban: «Rabí, come». Pero él les dijo: «Yo tengo una comida que no sabéis vosotros».
por lo que los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y completar su obra. ¿No decís vosotros que faltan todavía 4 meses para la siega? Pues yo os digo, alzad los ojos y ved los campos, ya dorados para la siega. El segador cobra el salario y recoge el fruto para la vida eterna. Así se alegra tanto el que siega como el que siembra, porque en esto se cumple aquel proverbio: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado, otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su trabajo. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por el testimonio de la mujer que decía: me ha dicho todo cuanto hice. Y cuando llegaron a él los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más al oírle, y decían a la mujer: no creemos ya por tu palabra, pues nosotros mismos hemos oído y conocido que este es de verdad el Salvador del mundo. Después de estos 2 días, salió de allí para Galilea. El mismo Jesús había afirmado que a ningún profeta se le honra en su propio país. Cuando llegó a Galilea, lo acogieron los galileos, testigos oculares de todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta. Regresó pues a Caná de Galilea, donde él había cambiado el agua en vino. Un oficial real, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún, al oír que Jesús venía de Judea a Galilea, salió a su encuentro y le rogaba que bajase a curar a su hijo, que estaba moribundo. Jesús le dijo: si no veis milagros y portentos, no creéis. Dijo el oficial: Señor, baja antes que muera mi hijito. Respondió Jesús: anda, tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra de Jesús y se fue. Mientras él bajaba, sus siervos le salieron al camino diciéndole: tu hijo vive. Les preguntó a qué hora había empezado a mejorar, y le dijeron: ayer a la hora 7:00 le dejó la fiebre. Y reconoció el padre que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Este fue el segundo milagro que hizo Jesús al ir de Judea a Galilea. Capítulo 5 de San Juan. Después de esto, era la fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Besata, con 5 pórticos. En aquellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que estaban esperando el movimiento de las aguas. El ángel de Dios descendía de tiempo en tiempo a la piscina. Se agitaba el agua, y el primero que descendía después de agitarse el agua era curado de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre enfermo hacía 38 años. Jesús lo vio tendido, y conociendo que llevaba mucho tiempo, le dijo: ¿te quieres curar? El enfermo le respondió: Señor, no tengo un hombre que al agitarse el agua me meta en la piscina, y en lo que yo voy otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al punto el hombre quedó curado, tomó la camilla y caminaba. Aquel día era sábado. Decían pues los judíos al curado: es sábado y no puedes llevar tu camilla. Él les respondió: el mismo que me curó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el curado no sabía quién era, porque Jesús se había retirado de la multitud que había allí. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira que has sido curado, no peques más para que no te suceda algo peor. Fue el hombre y dijo a los judíos que le había curado Jesús. Y los judíos perseguían a Jesús
porque hacía tales cosas en sábado? Jesús les respondió: mi Padre sigue obrando y yo también obro. Por eso principalmente los judíos querían matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Les respondió entonces Jesús: en verdad os digo que el Hijo de por sí no puede hacer nada que no lo vea hacer al Padre, y lo que éste hace, lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo cuanto hace, y le mostrará obras mayores que estas, de suerte que os maravilléis, pues como el Padre resucita y hace revivir a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. El Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo toda potestad de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo, que el que escucha mis palabras y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no es condenado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo, que llega la hora, y esta, en que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, y los que la escucharen vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo que tenga vida en sí mismo, y le ha dado potestad de juzgar, ya que es Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, pues llegará la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que obraron el bien resucitarán para la vida, y los que hicieron el mal resucitarán para la condenación. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si testificara yo de mí mismo, mi testimonio no sería verdadero. Otro es el que testifica de mí, y sé que es verdadero el testimonio que de mí da. Vosotros enviasteis una embajada a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Yo no necesito testimonio de hombre. Digo estas cosas para que vosotros os salvéis. Juan era la antorcha que arde y luce, y vosotros quisisteis recrearos con su luz por un momento. Mas yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, pues las obras que el Padre me encargó realizar, las mismas que yo hago, testifican de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. No habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su rostro, ni guardáis su palabra, pues no creéis a quien él ha enviado. Escudriñad las Escrituras, ya que en ellas esperáis tener la vida eterna. Ellas testifican de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. No acepto gloria humana, pero sé que no tenéis en vosotros el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, y vosotros no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste lo recibiríais. ¿Cómo podéis creer vosotros que os glorificáis unos a otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No creáis que os acuso yo ante el Padre. Os acusa Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si creyeseis a Moisés, creeríais en mí, pues él escribió de mí. Mas si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? San Juan, capítulo 6. Después marchó Jesús al otro lado del mar de Galilea, o Tiberíades. Le seguía la multitud porque veían los prodigios que hacía con los enfermos. Subió Jesús al monte y allí se sentó con sus discípulos. Estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús alzó los ojos y viendo venir mucha gente, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos panes para que coman todos ellos? Decía esto para probarlo, pues él sabía lo que iba a hacer.
Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos tome un poco. Dijo entonces uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Dijo Jesús: hacedlo sentar. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, pues, alrededor de 5,000 hombres. Tomó Jesús los panes, dio gracias y distribuía entre los que estaban sentados cuantos panes quisieron, y lo mismo hizo con los peces. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los trozos sobrantes para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron. De los 5 panes de cebada, 12 cestos de trozos que sobraron a los que habían comido. Entonces aquellos hombres, viendo el milagro que había hecho Jesús, decían: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Y Jesús, dándose cuenta de que se disponían a ir y tomarlo para hacerle rey, se retiró otra vez al monte, él solo. Llegada la tarde, bajaron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, se pusieron en marcha hacia la otra orilla, a Cafarnaún. Había ya oscurecido, y Jesús no se había aún juntado con ellos. Un fuerte viento agitaba al mar. Habiendo remado como unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que caminaba sobre el mar,